Bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un privilegio estar de nueva cuenta aquí en la universidad compartiendo esta plática con todos ustedes. Le quiero dar las gracias especialmente a Lorena, mi esposa, a mis hijos, José Miguel, Victoria y Juan Pablo. José Miguel no se encuentra aquí. Principalmente por aguantarme tanto tiempo. La vida de un arquitecto no es tan fácil, es muy sui generis. Gracias por aguantarme ese genio, esos corajes que hago llegando a la casa para desquitarme de todo lo que pasa en la obra. Y gracias a ellos, pues me han cambiado el apellido, ya no soy Olavarrieta, soy Olarrabieta. Bien, bueno, el día de hoy voy a dar la plática. Lo que voy a presentar es parte de mi trabajo, enfocado sobre todo a un tema muy escolar, que vienen siendo las secuencias espaciales tan mencionadas aquí en la escuela, los recorridos espaciales, en conjunto con las cualidades que estos puedan tener, sobre todo enfocado al área habitacional. El primer proyecto es un jardín para eventos que en un principio fue un área totalmente familiar de esparcimiento para los fines de semana, y con el tiempo pues, se empezó a usar como salón de eventos. Un muro curvo en materiales aparentes nos recibe, nos da la bienvenida, junto con esa circulación donde empezamos los recorridos, igualmente en materiales aparentes que nos crean color, textura, olor cuando llueve, etcétera. Un pequeño muro amarillo nos da la bienvenida y nos enfoca hacia el acceso principal, y por ahí se empiezan a asomar que a final de cuentas va a ser el elemento principal del conjunto y del recorrido, que es un conjunto como de 50, 60 árboles, alamillos, que ese fue el concepto principal. Accedemos y nos encontramos con esa alameda igual en el mismo material, en una circulación curva, haciendo alusión al acceso, un espacio virtual completamente vertical, enfatizado por todos esos alamillos. Aquí se ve la intención principal. Era un terreno de 12,000 metros, completamente árido, sin nada. Entonces se vio pues qué hacer. La terraza finalmente era un elemento de 150 metros en un terreno de 12,000. Bueno, por eso se propone un conjunto de árboles simulando un mini bosque, esa circulación que pasa pues, entre los árboles, creando un espacio exterior pues, realmente muy agradable. Seguimos con el recorrido y vamos descubriendo esos espacios, esos volúmenes. Un detalle del volumen con esa cubierta inclinada y totalmente abierto hacia el contexto inmediato. Es una vista del interior hacia el exterior, que este concepto va a ser muy recurrente en lo que estoy haciendo. Al fondo, pues la vista principal hacia ese minibosque de alamillos. La estructura es una estructura muy ligera, a base de estructura metálica y una cubierta en madera. Un detalle de la fachada posterior, sigue los mismos materiales aparentes, esa cubierta que cruza de lado a lado, y al fondo cómo se ve que empiezan a crecer esos árboles. Un conjunto de la volumetría en diferentes direcciones, esos materiales aparentes. Y finalmente, pues este espacio que se convierte para mí en el espacio principal después de muchos años, ya completamente cubiertas las copas de los árboles que nos dan esa sombra tan agradable, ese ambiente que nos protege del asoleamiento, y pues muy fresco el ambiente que nos generan esos árboles. El segundo proyecto es un proyecto para el estacionamiento del Club Campestre, que fue ganado por concurso. El volumen principal hacia la calle, a una escala completamente integrada al contexto, una escala completamente habitacional. Del lado izquierdo empezamos el recorrido, un recorrido que está hecho a base de medias rampas, con una estructura metálica.
y siempre teniendo de fondo, de remate visual de esos recorridos, el área verde y los árboles, los grandes árboles del campestre. Un recorrido descendente, ya que el terreno tenía mucha pendiente y bueno, el edificio se desarrolla hacia abajo. Parte del espacio vehicular, como se ve la estructura totalmente aparente, y de fondo siempre esa integración visual entre el interior y el exterior. Es un conjunto de dos casas habitacionales que, pues bueno, dueños diferentes, y pues me tocó hacer estas dos casas juntas. La primera, la del lado derecho, en dos terrenos se fusionaron y se hizo una sola casa. La volumetría, pues enfatizando esa horizontalidad con esos elementos volados en diferentes espesores. La casa del lado izquierdo integrándose igualmente con esos elementos horizontales, pero con soluciones diferentes. Bueno, tenemos todo el recorrido interior de la casa y vamos a rematar finalmente en este espacio exterior, este espacio verde, rescatando y respetando dos grandes mezquites al fondo. Ahí se ve la integración visual entre el interior y el exterior, un gran espacio interior a doble altura y el mismo espacio exterior con esos dos árboles de remate. El espacio exterior siempre con muros altos para conformar esos espacios que a final de cuentas vienen a integrarse muy bien con el interior, dar privacidad y pues, bueno, se conforma muy bien ese espacio, nos genera un espacio muy vertical. La segunda casa, la del lado izquierdo, igual con esas líneas horizontales y diferentes soluciones, pues creando un pequeño conjunto pues más o menos de 50 metros de largo, ¿no? Entramos a esta casa y de remate igual, un gran árbol, un solo espacio principal manejado en diferentes escalas, la del lado izquierdo del comedor, una escala más íntima, la del lado derecho, el área social a doble altura, y siempre enfocando la visual a ese elemento. Siempre que haya árboles, pues siempre para mí va a ser el elemento principal. La escalera también completamente abierta. Tenemos este espacio a doble altura, donde tenemos la circulación vertical, ese gran muro en piedra con esas líneas horizontales, y la estructura que va a ser completamente aparente, de tipo industrial. Y bueno, terminando el recorrido en la planta alta, ese espacio también a doble altura, las entradas de luz, cómo generan el juego de sombras, y rematando siempre con esas líneas horizontales, pues al elemento principal, que es ese gran mezquite. Una casa completamente cerrada al exterior, no hay nada que ver al exterior. Acceso peatonal iniciando el recorrido del lado derecho, la puerta a media altura que nos baja la escala, pero enfatizado con ese gran pórtico a doble altura, igualmente enfatizado con ese tratamiento en el plafón de color amarillo, y visualmente nos dirige desde el exterior hacia el interior, pues sugiriendo que más allá hay algo. Pasamos, bueno, un detalle del acceso con su juego de luz y sombras. Entramos y nos recibe un espacio con una escala completamente vertical y, bueno, rematando ya en la puerta principal, igualmente con ese vano en la planta superior, integrándonos completamente y visualmente hacia el interior. Al interior ahí se ve al fondo un pequeño domo igualmente en color amarillo, que es, bueno, nos genera una cierta luz, pues ahí con cierto énfasis. Hacemos el recorrido interior de la casa, igualmente, el espacio principal va a ser esa área verde con ese gran mezquite,
mezquite de aproximadamente de 7, 8 metros de diámetro en su copa, que se convierte a la vez en tres ramificaciones. Ahí se ve parte del espacio principal, cómo integra el interior hacia el exterior, esa gran boca siempre viendo de los espacios principales al mezquite. Un detalle de la volumetría, se ve un basamento ahí en color blanco que responde a la pendiente que tenía el terreno, y por ahí algunos volúmenes volados. Aquí lo principal sería que todos los espacios, recámaras de planta alta, recámara de planta baja, cocina, comedor, todo abierto y todo dirigiendo la visual a ese gran mezquite. Otro detalle de la volumetría. Todo en blanco para enfatizar ese juego de luz y sombra. Bueno, otra casa completamente cerrada, no hay nada que ver hacia el exterior, pues es lo que nos muestran luego los fraccionamientos cerrados, ¿no? Que no hay nada interesante que ver en los alrededores, y por eso se hace una vida completamente interna. Una fachada hacia el poniente, completamente negada hacia el exterior, y ese volumen negro que se ve ahí al frente, nos genera un patio interior con el pergolado que se ve ahí en la parte superior, nos va a generar un juego de luz y sombra, creo muy interesante en el interior. Entramos y del lado izquierdo es la circulación y los recorridos que tenemos diariamente entre planta alta, planta baja, y siempre con esa visual a ese patio interior forrado de esa área verde, y el pergolado superior que nos va a generar ese juego de luz y sombra que va a ser diferente a cualquier hora del día. Del lado derecho, teniendo todo el recorrido interior, vamos a rematar en esta área exterior, área verde, con ese juego en diferentes escalas. Primero una escala íntima, luego hacia el pergolado se nos vuelve una escala doble altura, y finalmente rematando en un espacio que se nos va hacia arriba, y igualmente enfatizando esos espacios exteriores siempre bien cerrados, bien privados, conformándonos toda esa privacidad que se requiere en esos fraccionamientos. Siempre los espacios exteriores, la propuesta es muros a doble altura para generar todas esas sensaciones y esos espacios bien conformados. Bueno, otra casa completamente cerrada, aquí con tres condicionantes muy importantes de manera natural. Primero, del lado derecho, una gran mezquitera que corre a todo lo largo, son 50 metros de largo en el terreno. Iniciamos el recorrido por esta circulación del lado derecho, vamos a rematar en un paramento, en un muro muy alto, y bueno, ese muro junto con una ranura en el primer volumen del lado izquierdo, en la parte superior, nos va a dirigir hacia el acceso principal. Y pues bueno, cómo se van generando esos recorridos, ese juego de doble altura, el acompañamiento de la mezquitera.